Lo que tienen acá, en respuesta un poco a lo que planteaba Tiago y retomando esta pregunta que les hice de actividad, que nos va a llevar a analizar, bueno, estas sociedades disciplinarias y de control dentro de un momento en particular de la historia, básicamente del trabajo, pensado desde ahí también, y que nos permite incluso pensar al hoy, qué puede pasar con esto, que ahora después, cuando termino de explicar esto, lo retomamos. También tenemos que hablar de la división de trabajo en ese contexto y en el tiempo, es decir, cómo esa división del trabajo fue evolucionando. Y a modo conceptual y general, dos de los pensadores que nosotros vamos a ver, y que acá los voy a relacionar, que no van a ser los únicos, sino que después vamos a retomar algunos del liberalismo. Si yo digo Marx, ¿Marx a qué pensamiento refiere? Estamos hablando de un modo de producción económico, Marx tiene determinado tipo de visión. Bueno, Marx, ¿qué teoriza o qué fundamenta desde sus escritos, desde sus pensamientos? ¿Cómo? Al comunismo, ¿sí? Weber, yo le digo Weber siempre, pero bueno, en realidad es Weber. Él es marxista también, ¿sí? Si se ponen a procesar un poco lo que dice acá, bueno, el resultado también es de tendencia marxista, pero a la vez retomándolo y modificando algunas cuestiones de las que dice Marx o habla Marx. Esto es lo que nos viene a mostrar es que las teorías de Marx, aún vigentes, también pueden ser modificadas y utilizadas de otra manera. ¿Bien? Entonces, a la actualidad podemos ver una serie de evoluciones de lo que es el marxismo. No todos tomaron al marxismo de la misma manera, ¿sí? No es lo mismo alguien declaradamente marxista en la isla de Cuba en los 60 que alguien declarado marxista en la Argentina de los mismos tiempos. ¿Bien? La misma manera en la que se desarrolló en la isla cubana no hubiera sido posible en una Argentina en ese contexto en particular en el que se vivía. Por eso es muy interesante esto de plantearlo también dentro de un ejemplo particular, caso país, Argentina, porque nuestra realidad no es la misma que la de otros países. Cuando Bolívar quiso hacer la revolución, falló varias veces en Venezuela, ¿sí? O en la Gran Colombia. El problema estaba en que él no tenía en cuenta la cultura de la gente, la disposición geográfica. Entonces, hay una serie de cosas que hacían medio imposible la liberación que después se consiguió, ¿sí? Pero le llevó tiempo, mucho. Entonces, eso a modo de ejemplo nos pone esta cuestión. Hay que tener por precedente el lugar, el espacio en concreto. Entonces, pensar esto lo vamos a hacer también para trasladarlo después a nuestra situación particular como país, sea en ese momento que nosotros estamos analizando o en la actualidad. Entonces, lo que Marx decía, ¿sí?, es que existían varias formas según la explotación de los recursos. En esto lo que está fundamentando es que a través de la explotación de los recursos naturales se genera un mecanismo también de acumulación que implica a veces transgredir la ley o transgredir las normas para garantizar los efectos positivos de grandes empresas, ¿bien? O de grandes fábricas. Por eso cuando se analiza la revolución industrial y se piensa un poco en el cambio de paisajes que se da en la Inglaterra de ese tiempo, es sustancial, ¿sí? Pasar de un sistema básicamente agrario a un sistema de chimeneas y humo contaminante, ¿no? Entonces, ante la explotación de los recursos naturales, nosotros decimos, bueno, cuanto más recursos puede agarrar esa empresa o fábrica, garantizarse esa empresa o fábrica, más explotación, menos recursos de la naturaleza, pero más caudal acumulativo, ¿sí? Porque más ganancias tienen. Entonces, eso es la visión de Marx, que a la vez habla de una noción histórica y de la evolución. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la evolución del progreso de las sociedades, el progreso de las sociedades está basado justamente en sostener un tipo de economía, ¿bien? Que en principio fue una economía destructiva, después fue una economía productiva, y así fue evolucionando hasta el día de hoy, ¿sí? En algún momento la esclavitud sostuvo todo este tipo de economía, digamos, social, la economía del mundo, la economía de las sociedades que se fueron distribuyendo a través de los continentes. Bueno, el esclavismo fue una gran garantía de acumulación. Más esclavos tengo, más trabajan, más tiempo trabajan, no les pago nada. A gatas si les doy para comer, ¿sí? Entonces, en esa explotación, digo, bueno, la noción histórica y de evolución también nos pone a pensar cómo fue el progreso. Si fue un progreso que realmente sirvió para evolucionar nosotros como seres humanos, o bien fue un progreso que se llevaba a costo todo. Entonces, cuando uno dice, bueno, analizo la pandemia actualmente, digo, la humanidad avanzó con todo. Entonces parece que hay cosas que no terminan de cerrar. Digo con todas las especies, ¿no? Todo lo que camina lo comemos. Y no todo lo que camina lo podemos comer. ¿Sí?
Hay especies que están desapareciendo, no nos damos cuenta del daño que se está generando en esta noción de progreso que tenemos. Que a comparación de lo que yo decía al principio, es un progreso que a la vez tiene estancada la visión política y social desde hace 20 años, como decía al principio. No pasa nada, estamos todo como está. ¿Sí? Hay un documental muy bueno también sobre esto en Netflix, que no me acuerdo el nombre porque yo con los títulos y nombres soy un desastre, pero que habla sobre la pesca ilegal de las embarcaciones chinas. ¿Sí? Bueno, eso está en Netflix y también nos ponen a pensar. Digo, esto pasa desde siempre. Sobre todo en los 90 menemistas, las embarcaciones chinas venían al sur y se llevaban todo. Sigue pasando. Y eso que tenemos leyes y leyes, pero sigue pasando. Y entonces, ese sistema acumulativo beneficia a unos pocos, y no precisamente a nosotros como país. ¿Se entiende? Cuando Marx establece todo esto de la noción histórica de la evolución, por supuesto, hace foco en la aparición de las máquinas. Entonces, el análisis de la revolución industrial está, pero recontra instalado en el progreso del capitalismo. Más industria, más trabajo, más tiempo de producción, más ganancia. ¿Está bien? Ahora eso lo voy a retomar. Por eso empezamos a hablar del capital acumulativo. Más ganancia, ¿qué hacemos con la plata? Acumulamos, guardamos, compramos, ¿sí? Especulamos. Entonces se empieza a dar un sistema que va dando paso también después a lo que va a ser el liberalismo. Porque cuanto más acumulás sin tener que pagar demasiado, o sea, con el beneficio de la libertad, de poder comerciar, uno va acumulando más también, trabajando con las nociones del mercado internacional. Se va a generar el sistema de plusvalía, ¿sí? Lo que Marx llama la plusvalía. ¿Alguien recuerda lo que era la plusvalía? Esto lo vimos en cuarto. ¿Nadie se acuerda de lo que es el plusvalor, la plusvalía? La plusvalía es si yo tengo, digamos, yo ahora los pongo a ustedes y digo, bueno, a partir de ahora construyan sillas. Entonces ustedes van a hacer 1, 2, 3, cada uno va a hacer 10 sillas, ¿sí? En el lapso de tiempo de qué sé yo, depende del ensamble, ¿no? 5 horas, 10 sillas. ¿Puedo mejorar ese sistema de producción? Vos dijiste, ¿cuántas dije? 5. 5 sillas, 5 sillas, ¿sí? Salen una cantidad importante de sillas. Eso me permite a mí tener un stock, ¿sí? De sillas. Bueno, esas sillas algunas las guardo, otras las fui vendiendo, cambia el mercado dice que los precios suben. Si yo logré acumular con el tiempo de ella, de él, de todos ustedes, logré acumular sillas, ¿sí? Pero yo no les estoy pagando a ustedes el tiempo real de lo que trabajaron. Yo estoy cargando ese tiempo a la venta de sillas. ¿Se entiende? Yo, empresario, le agrego a esa silla un valor por la fabricación, con el material, por el tiempo de ustedes, ¿sí? Ustedes trabajaron en X cantidad de tiempo, se lo agrego a la silla, pero a ustedes no se los pago, a ustedes les pago menos de ese tiempo. ¿Sí? Ahí se genera la plusvalía, un valor extra, un valor plus. Algo que tengo por encima del valor de lo que me saldría a mí fabricar una silla. Pero ustedes no cobran ese tiempo. Ese tiempo lo estoy cobrando yo. Y me lo quedo yo. ¿Sí? Entonces ahí nos ponemos a pensar. Las horas extras, ¿sí? Pensando ya un poquito más actual, las horas extras cuando uno las trabaja y no se las pagan, ¿bien? Legalmente deberían pagar, sé que hay empresas que no las pagan. Yo trabajaba en una donde me extendían 2 horas por ahí, entonces en vez de trabajar las habituales, trabajaba 2 horas más, pero el fichaje me lo hacía el empleador, no yo. Y me lo hacía a la hora que yo me tenía que ir, no a la hora que me quedaba. Entonces ese plusvalor se lo quedaba el empleador. ¿Se entiende por dónde va la plusvalía? Bueno, eso está totalmente instalado hoy. Las empresas funcionan así, las fábricas funcionan así. Digo, ahí está mal, bueno, por eso aparecen en el marco de todo esto los sindicatos, ¿sí? Que se supone que aparecen para garantizar ciertos acuerdos que le permitan a los empleados también tener los derechos, después por eso se escucha hablar tanto de los derechos conseguidos, derechos que les permitan mejores condiciones a la hora de ir a trabajar. En estos tiempos analizados por Marx, el trabajo era un trabajo bastante duro, ¿sí? Había que levantarse con el sol, de noche, digo, había que ir a trabajar hasta que se ponía el sol, mucho tiempo de trabajo, ¿sí? Muchas horas de trabajo, no las 8 horas habituales, mucho tiempo de trabajo que nos hacía a nosotros, digamos, generar mayor ganancia a los empleadores. Entonces, por eso hablamos del capital acumulativo también. Más trabajo yo, si me están cargando el tiempo a la ganancia, más trabajo, más gana,
más acumula. El mercado cambia, aumenta los precios. Tiene mercadería acumulada porque nosotros la fabricamos para él. Tiene acumulada, la guarda, especula, sube el precio de la silla, vende sillas a mayor precio del que encima ya estaba ganando. ¿Se entiende eso? Entonces, claro, cuando hablamos de libre comercio, aparece esta posibilidad. Si nosotros trabajamos con precio de mercado, bueno, este capital acumulativo se transforma cada vez más y más. Entonces sigue siendo la ganancia de unos pocos, ¿bien? Que son los que tienen esa posibilidad. ¿Cómo? En los sindicatos van a cambiar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los trabajadores de Amazon en Estados Unidos estaban en Estados Unidos se puede votar si querés o no que aplique el sindicato para los trabajadores. Sí. Y que estaban todos votando de acuerdo, pero no tienen los sindicatos porque también son claro, es que la entidad, la institución sindicato, debería tener un funcionamiento que incluso en algún momento en los 80 con Alfonsín se había planteado democrático, ¿no? El sindicato democrático, siempre sí es democrático, pero siempre ganaba el mismo. Entonces ahí se ponía a pensar esto de sindicato democrático, bueno, justamente tienen una base en donde siempre se puede perpetuar el poder sindical, ¿bien? La persona que va a dirigir a ese sindicato. Hoy sindicato tenemos casi de todo, diría yo. El tema está en esto, ¿sí? ¿Cuáles son los acuerdos reales que se hacen y cuáles son los acuerdos virtuales que se hacen, que son los que van por abajo de la mesa? ¿Sí? No quiero decir con esto que funcionan todos los sindicatos de la misma manera, pero cuando uno entiende esto que vos decís, es un pensamiento que está instalado desde hace tiempo, ¿no? El sindicato a veces no funcionaría de la forma en la que tendría que funcionar. Por ejemplo, ¿quién le asegura al colectivero hoy su situación de salud? ¿Bien? ¿Quién le asegura hoy al colectivero una situación propicia de salud? ¿Quién le asegura al trabajador no tener que subirse a ese colectivo para ir a trabajar si después no puede cobrar el mango para ir para comer? Entonces el colectivero, digo algunos, van con el colectivo y dicen, bueno, a este no levanto porque si no, pobre, capaz lo rascan del trabajo. Bueno, a este también lo voy a levantar porque si levanté el de atrás. Y queda el colectivero también en un contexto de colectivo lleno, en una situación de pandemia. Entonces, ¿dónde está el sindicato ahí? O en los agujeros del sistema que yo mencionaba antes, ¿no? Digo, la escuela pública se me viene siempre a la cabeza porque es algo por lo que peleamos todo el tiempo, y no aparece, ¿sí? Esta orden donde realmente se garanticen las situaciones adecuadas para que los chicos vayan a estudiar y se pueda enseñar en condiciones. ¿Bien? Entonces, ahí volvemos a preguntar, tantos años, ¿no? De esto, tantos años, digo, me voy a retrotraer a los 90, pero esto viene de antes. Tantos años y todavía sigue todo igual, y ahora que necesitamos un servicio real, no está. ¿Sí? Digo, el servicio real es mantener por lo menos las condiciones adecuadas para que los chicos no tengan que salir corriendo a buscar un banco, que abajo de la lluvia, pizarrones rotos. Entonces, ahí vemos lo real y lo virtual, ¿no? ¿Dónde está una cosa y la otra parada? Bueno, en ese orden del plusvalor, eso de los sindicatos está muy bien. Aparece la orden de Weber o Weber, ¿sí? Que nos habla de que dentro de este capitalismo que se está generando, o que se generó y que lo tenemos instalado, necesitamos dividir un poco entre lo que es el trabajo productivo, donde el trabajo productivo adquiere más valor, ¿sí? Es decir, si yo tengo un trabajo productivo, le doy más valor ¿a quién? Yo, trabajador. Hago un trabajo productivo, ¿a quién le doy más valor? A la empresa, ¿sí? ¿Empresa dijiste? ¿A quién? Al jefe. Bueno, pero claro, puede ser el dueño de la empresa, sí, está bien. Entonces el improductivo dice, no genera valor. Trabajo improductivo no genera valor. Bueno, ¿cuáles serán esos? Los improductivos, dice, son pagados por los productivos. ¿Bien? Entonces se entiende que los improductivos son los que están por encima de la pirámide y que se dedican quizás a lo que tiene que ver con el papeleo, la gestión, ¿sí? Los trámites. Y que el productivo en realidad son los que están abajo de la pirámide. Los que están trabajando para producir o para generar el producto. Entonces, esos que están trabajando con su tiempo, con su disposición, con su fuerza de trabajo, esos bien marxistas de la fuerza de trabajo, están generando una situación productiva también para pagar lo improductivo, que es el orden de la burocracia. ¿Saben lo que es la burocracia?
Más o menos que. Sí, es un tema administrativo, no más administrativo, más de estar, ¿no? Hay mucha burocracia, cuando uno dice hay mucha burocracia en la municipalidad, mucha burocracia en tal lado, ¿sí? Se trata de esto, ¿sí? Trámites, papeleo, gestión. Conjunto de servidores públicos, básicamente reflejados ahí, ¿sí? Un conjunto de servidores públicos que a la vez adquieren ciertas jerarquías. Y acá viene otra cuestión que también se puede trasladar a la actualidad. Cuando uno tiene jerarquías dentro del trabajo, ¿de qué me serviría decir a mí, bueno, Goicoechea, a partir de hoy sos jefe de bancos? ¿Sí? A partir de hoy vos me manejás todos los bancos de acá. ¿Está? Pero a la vez digo, bueno, y Oriana va a ser jefa del espacio áurico. Entonces, vos sos jefe de banco, ¿quién está por encima? Ella, ¿sí? Pero vos también vas a querer estar en la misma posición que ella alguna vez. Entonces, dentro de lo que es la jerarquización del trabajo, se empieza a instalar una competencia entre las personas que están en ese empleo, o en esa misma empresa, o en ese mismo lugar, en ese mismo espacio, para lograr alguna vez subir de puesto y tener lo que tiene el de arriba. ¿Bien? A veces puede ser una competencia sana y a veces no. Pero la competencia está. En algún momento alguien va a querer ascender. ¿Está? Una vez que uno va teniendo el aprendizaje y demás, bueno, entonces este sistema de jerarquías se vuelve funcional a eso también. A una competencia que a quién va a beneficiar también esa competencia. Si vos querés ser más, vos no querés que él te pase por encima, y a la vez vos también querés ser más, ¿a quién beneficia? Que uno siga produciendo, produciendo y produciendo. A la empresa. ¿Sí? Entonces, parte de una premisa totalmente básica pensada desde hoy. La competencia genera más productividad. ¿Sí? Y al que después se vuelve como medio que ya está, ya no lo necesitamos, lo acompañan a la salida. ¿Sí? Esto está, acuérdense que esto lo estoy viendo desde un pensamiento marxista, weberiano, ¿sí? Por ahora estoy enfocado en esto. ¿Estamos? Y este trabajo de orden burocrático, entonces, tiene una forma eficiente de la división del trabajo, que no es lo mismo que efectiva, eficiente del trabajo, no efectiva. Y la efectividad está relacionada con la organización. Si yo tengo una buena organización, un buen liderazgo, una buena manera de llevar adelante la empresa, logro una efectividad que me lleva a cumplir todos los objetivos. Que no es lo mismo de la eficiencia de cumplir con algunas cosas. ¿Bien? Yo puedo ser eficiente en un montón de cosas. Llegar a horario, sacar los papeles del día, pero quizás se requiere de efectividad para cumplir los objetivos finales de todo esto. Plazo de un año, esa es la efectividad. En un tiempo determinado conseguir ciertos objetivos puntuales. ¿Está bien? ¿Se entiende este cuadro? Lo de la jerarquía, decir que lo ve desde el punto de vista marxista, si lo ve desde otro punto de vista, también lo podrían plantear como que